El Señor esté con todos ustedes, hermanos. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban al Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Palabra del Señor. Los judíos, hermanos, el pueblo de Jesús, tienen 3 fiestas que le llaman las fiestas de movimiento. Significa que en estas 3 fiestas, en tiempo de Jesús, todos los judíos, independientemente de dónde estuvieran, tenían que ir a Jerusalén. La fiesta más importante para los judíos es la Pascua, y todos los judíos tenían que ir al templo, a Jerusalén, y celebraban la salida de Egipto. Otra fiesta, es la más importante, la segunda más importante, es la fiesta de las tiendas. Los chicos mayores de 12 años, a partir de ahí todos los varones tenían que ir una vez a Jerusalén al año y estar una semana en las calles de Jerusalén, recordando las incomodidades que vivieron sus padres 40 años por el desierto. Y entonces todos los judíos iban y visitaban Jerusalén y se quedaban en casas de campaña. La tercera fiesta de movimiento, es decir, que tenían que ir a Jerusalén, es precisamente la fiesta del Pentecostés, la fiesta donde celebraban la entrega de la ley a Moisés. Y entonces todo el pueblo se reunía en Jerusalén y celebraban esta fiesta juntos. En esta fiesta, hermanos, estaban los apóstoles, cuando estaban celebrando el Pentecostés. Tanto las lecturas del día de hoy, la primera y el Evangelio, nos hablan precisamente de que estaban reunidos los apóstoles celebrando el Pentecostés, dice la primera lectura el día de hoy. Estaban reunidos, pero hay una situación particular. Estaban a puerta cerrada. Es decir, no era una celebración como tal. Algo estaba pasando, que las puertas estaban cerradas. Tenían miedo porque el maestro, habían pasado 50 días, precisamente el Pentecostés significa eso, 50 días a partir de la Pascua al Pentecostés, a la entrega. Habían pasado 50 días, estaba muy fresca todavía la realidad que habían vivido, traumática, de ver al maestro crucificado. Habían visto y tenían datos de la resurrección, pero habían visto a Jesús, pero todavía faltaba algo más para que los sentidos llegaran al corazón de ellos. Y entonces estaban a puerta cerrada, y dice que de repente se oyó un gran ruido que venía del cielo, como un viento que sopla tan fuerte que resonó en toda la casa. El Evangelio, por otra parte, nos dice que es Jesús quien se presenta en medio de ellos y les dice: la paz esté con ustedes. El shalom que hemos escuchado. Y shalom en hebreo no solamente es la paz, sino tú estás seguro porque yo estoy contigo. Esa es la paz verdadera, la que ofrece el Señor. Aquella que puedes descansar y puedes cerrar tus ojos porque yo te custodio.
Ese es el shalom, esa es la paz con la que se presenta Jesús. Dice que su corazón se llenó de alegría. Y otra vez Jesús se vuelve a presentar con este mismo saludo: la paz esté con ustedes. Sopló sobre ellos y le dijo: reciban al Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados les quedarán perdonados, a los que no se los perdonen les quedarán sin perdonar. Este es el contexto de la fiesta, de las lecturas que hemos escuchado el día de hoy. Es un cambio de estilo de vida para la comunidad cristiana. Muchos dicen que aquí nació la iglesia, pero no es que haya nacido la iglesia como tal, sino la iglesia se presenta con un nuevo perfil de estar a puerta cerrada. ¿Qué había dentro de esa puerta cerrada? Había miedo, había silencio, había duda, había tantas cosas en el corazón de estos hombres que estaban tristes. Habían visto a Jesús. Por 40 días Jesús se les había presentado resucitado, pero no basta la vista, no basta escucharlo. Para vivir la experiencia de Dios se necesita otra cosa que los sentimientos. Se necesitaba que esa experiencia llegara a lo profundo del corazón. Y el único que puede llegar a la profundidad del corazón es Dios. Y por eso sopla, el Espíritu Santo es el soplo, se le llama el roaj, el aliento de Dios sopló, y ese aliento que entra por la vida de estos hombres llega a la profundidad, y entonces se despierta en ellos y descubren a Jesús resucitado y la experiencia del Espíritu Santo, del poder y del amor de Dios que viene a transformar esa realidad. A partir del momento en el que sienten la experiencia del Espíritu, se abren las puertas. Y esos hombres que tenían miedo, ahora resulta que se desconciertan, ellos mismos se desconciertan, porque hacen cosas que nunca se habían imaginado. La experiencia de Dios los levantó nuevamente del dolor, de la tristeza, de la traición, de toda la carga emocional y de falta que traían en su corazón. Se levantan nuevamente estos hombres y salen a predicar: así como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Y a partir de ese momento la iglesia se hace universal, empieza a hablar un mismo lenguaje que todo mundo entiende. La iglesia, hermanos, habla en todos los lenguajes, en todos los dialectos, en todos los idiomas. Ser parte de la iglesia, donde quiera que está la iglesia, habla la lengua de los nativos. Es lo más maravilloso. Tuve la oportunidad de estudiar en Roma, y allí éramos 50 donde vivía, y todos de lenguas diferentes, pero todos hablábamos el mismo idioma, el idioma que nace del altar. Y puede ser el Swahili de África, como puede ser el inglés en sus diferentes formas, el castellano, pero la iglesia está presente y todo mundo escucha el lenguaje de la buena nueva, de que Cristo no está muerto, de que Cristo está vivo y de que no nos ha abandonado, que ha enviado el Santo Espíritu precisamente para recuperar aquello que este mundo nos había quitado. Abrirnos, hermanos, al Espíritu del Señor es abrirnos a una experiencia de vida maravillosa. El altar en este día está adornado con 7 cirios que representan los dones del Espíritu Santo. ¿Qué hace el Espíritu Santo en nosotros cuando lo dejamos trabajar? Porque el trabajo del Espíritu Santo es eso, trabajar en nosotros, en nuestro interior, interpretar y recordarnos la experiencia de un Dios que está con nosotros. Quien le falta el Espíritu se encierra, como estos discípulos que estaban a puerta cerrada. Quien no tiene el Espíritu se cierra y entonces empieza a vivir una realidad de dolor, de tristeza, de angustia, de soledad, de vacío, de inacción. Allí está, cerrado, lastimándose. Pero cuando le abrimos la puerta al Espíritu Santo, llega con sus dones, que es el regalo maravilloso de un Dios que viene a reconstruir nuevamente lo que nosotros habíamos tratado de destruir con el pecado.
Y entonces el mayor de los dones del Espíritu Santo es el don de sabiduría. Sabiduría no es saber muchas cosas, sabiduría es tan sencillo de saborear, de disfrutar, de gozarte en el Señor. Podrán quitar todo, pero no te pueden quitar la esperanza, porque te puedes reír aún de los acontecimientos, porque las malas noticias como la que se robaron el cuerpo del Señor, la peor noticia que hemos recibido los cristianos, se transforma en la más bella. No se lo robaron, no está muerto, ha resucitado. La sabiduría es saborear, disfrutar y gozarte de lo que eres, de lo que tienes, de lo que posees. Muchas veces pasamos por la vida quejándonos porque no tenemos tal o cual cosa, porque no somos tal o cual cosa. Y entonces cuando vamos perdiendo la sabiduría, se va transformando nuestro rostro en un rostro de dolor y de angustia, que somos una carga para los demás. Ya la gente te saca la vuelta porque vienes y otra vez con la misma canción. Es muy lamentable que traigamos, es la locura, acostarte y levantarte con la misma historia. Qué tristeza cuando hay tantas cosas que gozar y disfrutarte. Si estás pasando por este momento, hoy es el Pentecostés, es el Espíritu Santo que viene y que te está ofreciendo, oye, dame la oportunidad de volver a ti esa sabiduría, ese sabor como los pequeños que empiezan a disfrutar la vida con cualquier cosa. La sabiduría es eso, hermanos, y yo creo que es un buen momento, si hemos perdido la alegría de este mundo que nos ofrece el Señor, si nos hemos equivocado en nuestro rostro, dicen que el rostro es el mapa del corazón, vete en el espejo, descubre si ese rostro es realmente eres la persona feliz que dices que eres. Nuestro rostro a veces va cargando con tantas cosas y a veces lamentable dice, Padre, ¿y qué quiere que haga? Pues ¿qué quiere que haga? Que le invocas al Espíritu Santo. Yo no te voy a cambiar tu cara, pero hay quien puede llegar a la profundidad del corazón donde nadie ni nada puede tocar. Solamente es tan sagrado nuestro interior que solamente Dios puede tocar las fibras más sensibles, y por eso el Espíritu Santo no tiene límite. El Espíritu Santo entra a nosotros y empieza a brotar ese sabor, esa sabiduría para poder gozar aún de aquel o aquella que está contigo y que las cosas no han salido como tú habías pensado. Es el don de la sabiduría. Hay otros 6, ¿qué les parece si los vemos el día de hoy? O lo dejamos para la próxima semana. Pero es maravilloso cuando un hombre o una mujer le dice, ¿sabes qué, Señor? Estoy amargado o amargada. Esta persona que está aquí, tu esposo, tu esposa, tu hijo, tu jefe, no la soporto. No se rompe el camino de comunicación. ¿Qué puede hacer un hombre cuando humanamente no hay nada que hacer? Subirte al escalón de la gracia, invocar la experiencia del Espíritu Santo. Miren, pongo mi sacerdocio de por medio. No ha habido una sola persona en la historia de la humanidad que se haya encomendado al Espíritu Santo, invocado la sabiduría de Dios y haya quedado defraudado. No hay. El Espíritu Santo ya está entre nosotros. Déjalo trabajar. El segundo de los dones es la inteligencia. Intus significa interior y ligencia significa leer. La inteligencia significa leer el interior del otro. Ese sexto sentido que presumen ustedes, mujeres, más que nosotros tenemos un sexto sentido. La sorpresa es que no es propio de ustedes, o a lo mejor tienen 7, pero todos podemos tener ese sentido de entrar al corazón del otro, poder descubrir lo que el otro sin palabras está expresando. Eso es leer el corazón del otro y poder tocar también la historia con delicadeza, con amor, y ganarte el corazón de ese hombre o de esa mujer para Dios. Cuando un hombre, un esposo o una esposa tiene la inteligencia, puede leer perfectamente, muy clara, la lectura del corazón del otro. Y cuando alguien lee el corazón de alguien más, logra enamorarlo. Una esposa puede enamorar al esposo. Un esposo puede enamorar a su esposa cuando logra leer, porque te va a decir palabras que necesitas, que estás necesitado con esa sed de escuchar.
¿De dónde brota ese conocimiento? De este altar, de la experiencia del Espíritu Santo. ¿Cómo andan en su relación, maridos? ¿Qué tan enamorada tienes a tu mujer? ¿Te admira? ¿Todavía te levanta y te lleva el desayuno a tu... Si eso se perdió hace mucho tiempo, si tienes mucho tiempo que no le abres la puerta del coche a tu mujer, si no te has tenido un detalle, entonces andan mal las cosas. Porque el romanticismo es fruto del amor. Y el amor verdadero empieza cuando alguien sabe leer el corazón del otro. ¿Quieres enamorarla? Pide el don de la inteligencia. Y te vas a sorprender de tus palabras, de lo que puedes hacer cuando tocas el corazón de aquel que está a tu lado. Digo, no solamente en el plano del enamoramiento, ¿verdad? Podemos hacerlo en todos los sentidos. Un papá con su hijo, un hijo con su amigo, un amigo con... La inteligencia es permitirnos entrar en la vida del otro con mucha delicadeza y por el camino del Señor. La piedad, que es el tercero, si quieren nomás digo 3 y lo dejamos los próximos para el próximo Pentecostés. Pero la piedad es gozarte en el Señor. El don de la piedad es permitir que tu corazón, que se ha endurecido porque te han lastimado, es lógico, si te han rechazado, si se han aprovechado de ti, si te han lastimado, si alguien te traicionó, el corazón, es muy difícil amar, ¿cierto? Cuando ha habido momentos de mucha tensión o que te han lastimado, y ¿sabes qué? Yo ya tengo más cuidado. Y el corazón, nuestro interior, se hace un poco más duro. La piedad es permitir que el Espíritu Santo nuevamente, como un bálsamo, como un aceite agradable, toque nuestro interior y empiece nuevamente a darle flexibilidad. Y cuando alguien es flexible interior, entonces empieza a descubrir que Dios no es una amenaza, que Dios está contigo para darte, para ofrecerte ese abrazo de amor que este mundo no te puede dar. Y entonces empiezas a disfrutar de Dios, de la relación, de la comunicación, a tal grado que no vas a poder dejar hablar con Dios. En ocasiones decimos, yo me acuerdo de mis papás cuando salíamos de viaje, y decía mi mamá, apenas salíamos y decía, vamos a rezar el rosario. Todo el mundo parecía que había sucedido algo en el coche y empezaba a rezar el rosario. ¿Por qué no nos gustaba el rosario? ¿Por qué no disfrutábamos de la oración que mi madre quería que participáramos todos? Porque a veces nos ponemos a rezar y me duermo. O ¿sabes qué? No, mejor lo dejo más tarde y nunca rezamos. Porque nos falta el don de la piedad. En el momento en el que empieces a sentir la voz de Dios y que descubras que tu voz la escucha Dios, que es una perfecta comunicación, entonces empieza a hablar un diálogo de amor. Y cuando empiezas a escuchar el diálogo de amor, empiezas a descubrir porque Dios sana cuando habla, que te sana, que te fortalece, que te reconstruye, que te abraza. Y entonces a quien no le gusta sentirse amado. Y es lo que provoca el Espíritu Santo. Nuevamente te empieza a tomar, a ser un poco más flexible y a levantarte para seguir caminando agradablemente, a tal grado que esa rigidez que muchas veces así soy yo, ya no puedo cambiar, te equivocaste. Si tú te acostumbraste a lo que eras, Dios no. Y con el don de la piedad empiezas a hacer cosas, a sentir y a vivir de una manera diferente. Está el don del temor de Dios, de la ciencia, de la fortaleza, del consejo, hermanos. Cuando Dios, los invito a ustedes en casa, si tienen el catecismo de la Iglesia Católica, allí vienen los dones. O hay tantas cosas que podemos descubrir en internet, no solamente en cosas que de alguna manera no son sanas ni para la mente ni el corazón. Puedes descubrir los dones del Espíritu Santo, pero sobre todo lo importante no es verlos ni escucharlos, es invocarlos. Cuando nos abrimos a la experiencia de Dios, empezamos a hablar un mismo lenguaje, el lenguaje de Dios que está en el corazón y que no tiene fronteras. Me encanta a mí la Madre Teresa. Les he platicado en alguna ocasión de cómo un día que iba a volar se le perdió el pasaporte
y no la permitían entrar al vuelo, iba a volar de Estados Unidos a una parte de Europa, y entonces en el aeropuerto le dicen, pues sus papeles no los tengo, ya traía el ticket de abordar, se le perdió, y total el aduanal voltea, ve que todo el mundo está ocupado y la toma a la hermana y le dice, pásele hermana, pásele. Y dice una expresión muy bonita, para el amor no hay frontera. Pásele, pasó de mojada la hermana, súbase, vámonos. Para el amor no hay fronteras. Hermanos, el aliento de Dios es amor. Y cuando alguien recibe el amor, se abre al otro sin miedo, porque el amor no es una amenaza. El amor es una delicadeza de Dios que te toca y contigo a través de ti toca a todos aquellos que están a tu lado. Qué maravilla y qué privilegio es tener a un papá, a una mamá que invoca al Espíritu Santo, porque entonces ese hogar está seguro, porque va a volver nuevamente la alegría que se había perdido. Qué maravilla es cuando un hijo o una hija invoca al Espíritu Santo, porque entonces tendrá la capacidad de sentirse orgullosa, pero sobre todo de que sus padres se sientan orgullosos de él. Invoquemos la experiencia del Espíritu Santo. Dejémonos acariciar por esta experiencia de Dios que es su aliento. No pierdas el tiempo. Permite y dale la oportunidad a los tuyos de gozar en una nueva realidad. Esto es el amor de Dios, hermanos. Y la fiesta del Pentecostés es una oportunidad para levantarnos nuevamente y salir a predicar de que este mundo, mientras estemos aquí y tengamos la Eucaristía, se cumple la promesa del Señor. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y eso, hermanos, eso solamente Dios lo puede cumplir. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.